Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan rompe el silencio con una declaración que ha dejado a todos sin aliento. Verla así me destrozó el alma. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y generado miles de comentarios en cuestión de horas, tiene como protagonista al reconocido actor turco Halil İbrahim Ceylan, conocido por su actuación en series de drama que han capturado el corazón de millones. Esta vez, el galán no está en los titulares por un nuevo proyecto o aparición en la alfombra roja, sino por sus emotivas palabras dirigidas a una mujer muy especial en su vida, su excompañera de reparto y, según rumores persistentes, también su gran amor fuera de cámara. Todo comenzó cuando se filtraron unas imágenes de la actriz visiblemente afectada, saliendo de una clínica médica en Estambul. Aunque se desconoce exactamente qué motivó su visita, su rostro pálido, mirada perdida y evidente estado de ánimo preocupado desataron una ola de especulaciones entre los fans. Fue entonces cuando Halil İbrahim decidió hablar, y lo hizo con una frase que partió el corazón de sus seguidores: "Onu böyle görmek kanmak", que en español significa, verla así me dolió profundamente. Sus palabras fueron publicadas en su cuenta oficial de Instagram, acompañadas por una imagen en blanco y negro, donde aparece mirando al horizonte con una expresión melancólica. Los comentarios no tardaron en llegar, con mensajes como: "Esto no es una actuación, es amor real. Y por favor, cuídala, Halil, ella te necesita". Lo que más ha llamado la atención es el hecho de que Halil no suele compartir detalles personales en redes sociales. Su perfil siempre ha sido discreto, enfocado en su carrera y proyectos profesionales. Por eso, esta declaración ha sido interpretada por muchos como una señal clara de que los sentimientos hacia su excompañera siguen más vivos que nunca. "Hay cosas que no se olvidan, y personas que siempre te duelen", comentó en una historia efímera que duró apenas unos minutos, pero fue capturada por miles de seguidores. Los rumores sobre una reconciliación no se hicieron esperar. Algunos medios locales aseguran que Halil fue visto visitando la casa de la actriz, llevándole flores y pasando más de una hora en el lugar. Aunque no hay imágenes que confirmen esto, una vecina del barrio, entrevistada por un programa de televisión, declaró: "Lo vi con mis propios ojos. Llevaba un ramo de rosas blancas y una expresión que no puedo describir. Ese hombre estaba sufriendo". Por su parte, la actriz aún no ha hecho declaraciones públicas, pero en sus redes sociales compartió recientemente una frase que ha dado mucho que hablar: "Hay heridas que solo el tiempo y el amor pueden sanar". Esta publicación ha sido interpretada como una respuesta indirecta a las palabras de Halil, y muchos fans sueñan con una reconciliación que podría convertirse en el romance más seguido del año. Desde entonces, cada paso de ambos ha sido seguido de cerca por los medios y por sus millones de seguidores en todo el mundo. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, mensajes de apoyo y montajes fotográficos que los muestran juntos, sonriendo, como en los viejos tiempos. La esperanza de un reencuentro parece crecer día a día, alimentada por pequeños gestos, miradas y palabras que muchos interpretan como señales del destino. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante una gala benéfica organizada por una fundación en apoyo a los niños con enfermedades raras. Halil İbrahim asistió como invitado especial, y para sorpresa de todos, la actriz también estuvo presente. Aunque no llegaron juntos, las cámaras captaron un breve pero intenso intercambio de miradas entre ambos. No hubo abrazos ni declaraciones, pero bastó con ese instante para que las redes estallaran. "Eso fue más poderoso que 1000 palabras", escribió una fanática en Twitter. "La química entre ellos sigue intacta", afirmó otro seguidor. En una entrevista concedida días después, Halil fue interrogado sobre ese encuentro. Con una sonrisa suave y una mirada que parecía contener 1000 recuerdos, respondió simplemente: "Las conexiones verdaderas no desaparecen. A veces, solo necesitan tiempo". Sus palabras, cargadas de ambigüedad y emoción, dejaron entrever que la historia entre ambos no está completamente cerrada. Mientras tanto, la actriz ha retomado lentamente su actividad pública.
Se la ha visto asistiendo a eventos, colaborando con marcas y compartiendo momentos cotidianos en sus redes. En uno de sus videos más recientes, aparece en un parque, rodeada de flores, leyendo un libro. El título del libro, curiosamente, es El arte de amar, de Erich Fromm. Como era de esperarse, los seguidores no tardaron en asociar esa lectura con su situación actual, llenando los comentarios con corazones, poemas y deseos de felicidad. La historia de Halil Ibrahim Ceylan y su excompañera ha trascendido la pantalla. Ya no se trata solo de dos actores talentosos, sino de dos almas que, al parecer, aún no han terminado de escribirse mutuamente. Cada publicación, cada gesto, cada silencio se convierte en parte de un relato que millones siguen con pasión. La narrativa de un amor que, aunque herido, podría renacer con más fuerza. Algunos periodistas especializados en celebridades han llegado a afirmar que una reconciliación no solo es posible, sino inminente. Citan fuentes cercanas a ambos que aseguran que están en contacto frecuente, que han compartido cenas privadas y que incluso estarían considerando un nuevo proyecto profesional juntos. De ser cierto, esto no solo marcaría un regreso triunfal en pantalla, sino también en el corazón de sus fans. Lo cierto es que hay algo profundamente humano en esta historia. El dolor, la nostalgia, la esperanza, son sentimientos universales. Ver a Halil, un hombre que siempre ha mantenido una imagen fuerte y reservada, mostrando su vulnerabilidad, ha conmovido incluso a quienes no eran seguidores suyos. Su declaración, verla así me destrozó el alma, se ha convertido en una frase viral, impresa en camisetas, escrita en murales digitales y repetida en videos de TikTok y Reels de Instagram. Por ahora, la incertidumbre sigue reinando. Pero tal vez en esa incertidumbre reside la magia de esta historia. Una historia que no necesita guión, porque está escrita con las emociones más auténticas. Una historia que, más allá de los focos y las cámaras, nos recuerda que el amor, cuando es verdadero, encuentra formas de permanecer. Y así, mientras las especulaciones continúan, miles esperan ese momento en que, tal vez, vuelvan a caminar juntos de la mano, no solo como personajes de ficción, sino como dos personas que se eligieron a pesar del tiempo y las circunstancias. Porque a veces, lo que parece un final, no es más que un nuevo comienzo. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle de esta historia que continúa desarrollándose y no olvides darle like si te ha gustado este video. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.